Retrocede 3 décadas. El mundo se movía al ritmo del rap, los videoclips y los primeros módems chirriantes. El cine provocaba, los videojuegos conquistaban habitaciones e Internet era todavía una promesa extraña. Sin relojes inteligentes, sin asistentes de voz, sin nada en la muñeca que no fuera plástico y pila. Y precisamente en ese vacío tecnológico, algunas empresas decidieron lanzarse al vacío con los ojos abiertos. Casio fue una de ellas. Fabricaron relojes que querían ser calculadoras científicas, tensiómetros portátiles, consolas de bolsillo y emisoras de radio. La mayoría fue un desastre comercial. Todos fueron absolutamente magnéticos. Y en conjunto, forman el capítulo más descabellado y fascinante de la historia del gadget personal. Los relojes que no debían existir, pero que igual construyeron. Para entender por qué Casio hacía lo que hacía, primero hay que entender lo que rechazaba. El resto de la industria, relojera, ya fuera suiza o japonesa, operaba bajo un dogma claro. Un reloj da la hora. Podías añadir un cronógrafo, una alarma, un calendario perpetuo, pero la brújula siempre apuntaba hacia el mismo norte. La función horaria era sagrada. Casio tiró ese libro a la basura. Para sus ingenieros, un reloj era simplemente un dispositivo electrónico pequeño que vivía en tu muñeca. La pantalla podía mostrar cualquier cosa. Los botones podían ejecutar cualquier función. El resultado podría haber salido tranquilamente del maletín del inspector Gadget. Esa libertad conceptual los habilitó para hacerse preguntas que ningún otro fabricante se atrevía a formular. ¿Por qué no podías jugar desde tu muñeca? ¿Por qué no podías escuchar el pronóstico del tiempo desde el brazalete? Que nadie lo hubiera pedido era irrelevante. Casio lo construiría de todas formas y el mercado ya decidiría. El JY-100 llegó con un nombre que suena a película de acción de los 90 y tenía todo el sentido. Nació de la observación de que los adolescentes adictos a los videojuegos necesitaban un aliado en la muñeca. A mediados de los 90, los juegos estaban llenos de contraseñas kilométricas y códigos secretos. El JY-100 te permitía guardarlos digitalmente, como una libreta de trampas strapped a tu brazo. Imagina tener grabado que el código de invencibilidad del Doom se ejecutaba pulsando una secuencia específica de teclas y poder consultarlo sin soltar el mando. Pero eso era solo el aperitivo. El JG-100 llevaba un transmisor infrarrojo en la corona superior del cuerpo, convirtiendo la muñeca en un centro de comunicaciones clandestinas. Podías enviar mensajes de texto a otro reloj idéntico, traspasar números de teléfono por el aire y, al igual que ciertos modelos de la generación anterior, apagar discretamente el televisor del aula mientras fingías tomar apuntes. La joya de la corona era el combate multijugador. 2 portadores podían enfrentarse cara a cara, apuntarse las muñecas y librar un duelo infrarrojo. Cuando tu disparo alcanzaba el reloj del rival, este parpadeaba, emitía sonido y vibraba en la muñeca gracias a un motor interno. Era laser tag, pero en miniatura y sin necesidad de chaleco. El juego propio del reloj tenía su propia mitología. 10 pisos de un templo infestado de criaturas, 3 armas disponibles, espada, arco y lazo de púas, con un sistema de ventajas cruzadas similar al piedra-papel-tijera. Perdías repetidamente y te mandaban a una celda virtual durante 60 minutos, aunque podías escapar adivinando un código secreto. Derrotabas al demonio final y el reloj te recompensaba con una esfera permanente en pantalla, visible para siempre, una especie de trofeo digital antes de que los trofeos digitales existieran. Sí, todo eso estaba en la muñeca de un niño en 1995. Si el JG-100 fue diseñado para gamers adolescentes, el TM-100 de 1987 hace pensar que sus ingenieros se habían empapado de demasiadas películas de espionaje. Ese reloj ni siquiera intentaba disimular. Era fantasía de agente secreto cristalizada en resina y metal. El TM-100 era, literalmente, una emisora de FM portátil. Llevaba una antena metálica extensible que sobresalía del lateral de la caja, más un micrófono integrado en la esfera. Con deslizar un interruptor, podías hablar hacia tu muñeca y tu voz se propagaría por ondas de radio hacia cualquier equipo de música, radiocasete o autorradio en el entorno. El alcance era modesto, pero suficiente para la hazaña clásica. Sintonizar en secreto la radio de un amigo en cierta frecuencia, alejarte a otra habitación
y hacerte pasar por una transmisión alienígena con voz solemne y frases deliberadamente crípticas. ¿Cómo se ajustaba la frecuencia de emisión? No con menús digitales ni botones de navegación, sino con una bobina microscópica en el lateral que se giraba manualmente, como un dial analógico en miniatura, hasta coincidir con una frecuencia muerta del espectro FM local. La alimentación estaba dividida en dos baterías independientes, una pequeña para el reloj y un disco mayor dedicado exclusivamente al transmisor. Hoy, cada reloj Casio que se sincroniza con tu teléfono por Bluetooth es, en cierta forma, un heredero directo de ese experimento absurdo de 1987. Aquel transmisor de muñeca fue la primera pregunta de una larga conversación sobre qué significa conectar algo en tu brazo con el mundo que te rodea. El AE1200, bautizado popularmente como Casio Royal, llegó en 2012 con la intención de ser un reloj modesto de hora mundial. Tenía un mapa digital en pantalla, una estética heredada de los modelos AE20 y AE200 de los 80, y un pequeño marcador angular que le daba un carácter difícil de ignorar. El apodo llegó por comparación visual con el Seiko G757, que Roger Moore lució en Octopussy 1983. Esa misma energía retro, esa misma caja rectangular, ese mismo código visual de espía de bajo presupuesto. La broma era evidente, el Bond económico. Pero entonces la gente lo compró, y resultó que era genuinamente bueno. La estética encajó a la perfección con el resurgimiento de la moda callejera y la nostalgia por la cultura digital de finales de los 90. El mapa horario era funcional, el precio era imbatible, y como costaba $30, nadie tenía miedo de destrozarlo experimentando. Reddit lo convirtió en lienzo. Entusiastas empezaron a lijar las inscripciones de la caja de resina para lograr un acabado minimalista. Cambiaron las correas de fábrica por cuero o correas NATO de uso táctico. Algunos abrieron el mecanismo para instalar láminas polarizadoras que invertían el contraste del LCD, creando un fondo negro opaco y sofisticado. Los más atrevidos rellenaron el interior con aceite mineral especializado para potenciar la resistencia al agua y hacer la pantalla visualmente más densa desde ángulos extremos. Un clásico no necesita origen noble, solo carácter suficiente y una comunidad con herramientas. La calculadora de muñeca del amigo de Marty McFly ya era una locura. El CFX200 de 1983 era otra dimensión. Casio no se conformó con sumar y restar. Construyeron una calculadora científica completa con funciones trigonométricas, logaritmos, análisis estadístico y conversión entre sistemas numéricos, decimal, hexadecimal y binario. Era una TI científica para la muñeca, el sueño oculto de cada programador de los 80 que no quería sacar la calculadora de la mochila. El aspecto exterior era una declaración de principios, botones en los 4 flancos de la caja, tanto que el conjunto se parecía más a un cubo antiestrés moderno que a un reloj. El problema era que tanta ambición debía caber en una sola línea de LCD y un conjunto de teclas del tamaño de granos de arroz. La solución fue un sistema de entrada en 2 capas. Cada botón tenía 2 o 3 funciones distintas, accesibles mediante una tecla de cambio microscópica, exactamente como en una calculadora de sobremesa. Calcular una desviación estándar requería una secuencia de pulsaciones que parecía el código de lanzamiento de un misil. Usar el CFX200 para matemáticas reales era una prueba de temple, pero esa no era la cuestión. La cuestión era que podías hacerlo, y en 1983 eso cambiaba todo. Si el CFX200 presumía de poder intelectual, el BP400 apostó por algo más íntimo: tu propia fisiología. Casio quería medir tu presión arterial desde la muñeca. Además, resultaba ser uno de los relojes más elegantes de su línea: caja metálica, esfera de cuarzo brillante, un diseño que hablaba de instrumento médico caro, antes de que notaras los sensores en la superficie. No utilizaron el manguito, inflable que cualquier médico conoce, demasiado voluminoso, demasiado obvio. En su lugar, emplearon un método que en los años 90 sonaba a ciencia ficción: el tiempo de tránsito del pulso. Colocabas el dedo opuesto sobre los sensores de la esfera, y el microprocesador medía el retardo exacto en microsegundos,
entre la señal eléctrica del corazón bombeando y la onda de presión llegando a los capilares de tu dedo. Con ese diferencial temporal, el chip calculaba tu presión sistólica y diastólica. Los resultados no convencieron a los cardiólogos. La variabilidad era alta y el margen de error demasiado amplio para uso clínico. Pero el diagnóstico era correcto. La gente quería datos de salud en la muñeca, de forma no invasiva y continua. El BP400 llegó 20 años antes de que la tecnología pudiera respaldarlo. Hoy, cada smartwatch con sensor óptico de frecuencia cardíaca le debe una deuda silenciosa. El viaje termina donde los experimentos finalmente encontraron su hogar natural. El DP-X-500, parte de la línea ProTrek de Casio, no intentaba reemplazar nada que ya existiera. Respondía a una necesidad real: guiar a alguien por terreno salvaje con información fiable en la muñeca. Llevaba panel solar para eliminar la ansiedad de las pilas en expedición, y su sistema de triple sensor era el corazón de todo. Brújula digital que detectaba el norte magnético terrestre, termómetro de precisión y un sensor de presión piezoeléctrico que funcionaba simultáneamente como barómetro y altímetro. El barómetro vigilaba cambios en la presión atmosférica, entregando una lectura anticipada del clima, esencial para quien necesita saber si una tormenta se acerca 3 horas antes de que el cielo lo confirme. El altímetro aprovechaba el mismo sensor, sabiendo que la presión decrece de forma predecible con la altitud. El problema es que cuando un frente de bajas presiones llegaba de madrugada mientras dormías en la tienda, el reloj podía reportar que habías escalado 100 metros sin moverte. La calibración constante en cotas conocidas era obligatoria. El termómetro era preciso, pero requería quitarse el reloj 15 minutos antes de la lectura para que el calor corporal no contaminara el resultado. Rarezas asumibles. El ProTrek funcionó porque, por primera vez, las obsesiones de Casio coincidieron exactamente con lo que alguien necesitaba en la montaña. 6 relojes, 6 filosofías distintas. El JG-100 anticipó la comunicación inalámbrica y el juego social. El TM-100 demostró que el deseo de conectividad no tiene edad. El AE-1200 probó que la cultura puede elevar un objeto ordinario a icono. El CFX-200 representó la ingeniería por pura voluntad de poder. El BP400 imaginó correctamente el futuro de la salud personal, y el ProTrek demostró que la perseverancia experimental puede desembocar en una herramienta extraordinaria. Lo que une a todos no es el éxito, sino la actitud. Casio fracasó más veces de las que acertó. La mayoría de estos relojes se descatalogó rápido, con ventas modestas y críticas perplejas, pero cada fracaso era un experimento documentado, una hipótesis probada, un paso en una dirección que nadie más se atrevía a explorar. Esa disposición a fallar en público, a construir lo que todavía no se ha pedido, a insistir cuando la lógica del mercado dice que pares, es lo que hace que estos relojes sigan siendo fascinantes décadas después. No son solo objetos coleccionables, son evidencia física de que una empresa creyó, con una convicción que roza la terquedad, que la tecnología podía redefinir cualquier objeto cotidiano. A veces esa convicción produjo el ProTrek, otras produjo una emisora de FM en la muñeca, pero nunca produjo aburrimiento. Si este vídeo te gusta, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber si has tenido alguno de estos relojes o si conoces otros modelos de Casio que merecerían estar en esta lista. Y si quieres una tercera entrega, lo mismo. Los comentarios son el lugar. Nos vemos en el siguiente.